noches, soy Antonio y le voy a hacer unas preguntas para una entrevista. La primera pregunta es, ¿qué piensa de la nueva ley hoy no circula implementada por el PRD? La nueva ley hoy no circula. Bueno, obviamente puede tener algunas cuestiones negativas en el sentido de que hay afectaciones a la población. Sin embargo, son medidas necesarias, ya que los problemas con respecto a la contaminación se han vuelto más severos en la Ciudad de México, por lo que son medidas que no siempre son fáciles para la población, sin embargo, pueden llegar a ser necesarias, ¿no? Con la intención de cuidar el medio ambiente y ser un poquito más de alguna forma disciplinados en lo que es el manejo de los automóviles, en este caso, porque obviamente las medidas están enfocadas en los automóviles, ya que es considerada la mayor fuente de contaminación en la Ciudad de México. Entonces probablemente hay muchas mejoras que hacer, a lo mejor no es lo más adecuado, sin embargo, como dije hace un momento, las medidas a veces tienen ciertas partes negativas, pero al final lo más importante es lo que se está buscando y realmente conseguir el resultado. La pregunta 2 es, ¿qué piensa del cambio político que ocurrió en las elecciones del 2000, donde ganó el PAN? Bueno, ahí la historia nos dice que típicamente el poder del gobierno en México había sido siempre con personas o con candidatos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y bueno, todos los ciudadanos en México estábamos buscando un cambio. Afortunadamente se dio. Sin embargo, bueno, creo que el Partido Acción Nacional debió haber hecho un plan un poquito más a futuro, en el sentido de que tuviéramos nosotros como ciudadanos algo que como base nos hiciera sentir que sí teníamos un gobierno diferente, sí, pero obviamente que como todos esperamos un mejor gobierno, ¿no? Entonces el cambio fue bueno, sin embargo, a lo mejor no fue el tiempo suficiente que el PAN tuvo con sus candidatos, que fueron al final 2 sexenios, pero bueno, al final las mejoras que el país necesita considero que no se resuelven en 2 sexenios, ¿no? Considero que se resuelven en muchos años más. Pero al final creo que el cambio fue bueno, la oportunidad la tuvo el Partido Acción Nacional y bueno, los resultados no podría decir qué tan buenos o qué tan malos fueron, pero al final como cambio, como tal, creo que fue muy bueno. La pregunta siguiente es, ¿considera que existió corrupción en las elecciones de 1988? Bueno, si hablamos de corrupción, yo creo que ese es un tema muy delicado en un país como México, ya que si no hablamos de política, no podemos tampoco hablar de corrupción, ¿no? Al final la corrupción creo que es un problema muy grave en el país y no me atrevo a decir que no hubo corrupción en unas elecciones, porque hay corrupción incluso hasta con los agentes de tránsito. Entonces, si estamos hablando de un proceso electoral en el que se está poniendo en juego el control o el gobierno de un país completo, muy seguramente hubo corrupción, ¿no? ¿Qué tan fuerte, qué tan importante o qué tan poca fue la corrupción? No sé, pero yo sí me puedo atrever a decir que sí hubo corrupción y ha habido y seguirá habiendo corrupción. No sé hasta cuándo, pero ese es un problema que tenemos que resolver en México, muy importante. La siguiente pregunta es, ¿considera necesario un gobierno totalitarista para hacer crecer la economía del país y eliminar la pobreza? Yo creo que no, porque al final eh, la condición que el país tiene no depende siempre o directamente de lo que el gobierno haga. Al final lo más importante es lo que nosotros como ciudadanos hacemos. Creo que al final, si nosotros pensamos en un gobierno de ese tipo, no estaríamos preparados nosotros, porque al final, de alguna forma, el mexicano, o nosotros como mexicanos, tenemos una cultura de personas que somos relajadas, de personas que realmente no nos gusta
luchar por algo que queremos tener o que queremos conseguir. Entonces, si de alguna forma el gobierno tiene un esquema de ese tipo, pues también nos ayuda un poquito más a relajarnos, a ser un poquito más conchudos, como normalmente decimos. Entonces, al final, yo creo que ahí mi respuesta es no. Ahí yo creo que sí difiero un poquito en esa idea, porque al final, mientras nosotros como ciudadanos seamos personas más trabajadoras, más comprometidas, que tenemos más amor a nuestra patria, yo creo que el gobierno va a ser mejor, o más bien no el gobierno, más bien el país, ¿no? La pobreza se va a terminar y bueno, obviamente dependemos de las actividades que el gobierno diseñe para nosotros, pero mientras nosotros seamos personas más comprometidas y más trabajadoras, creo que esa podría ser una solución en lugar de pensar en un gobierno con un esquema como ese, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿durante el gobierno de Felipe Calderón considera que hubo progreso en México? Sí, yo creo que todos los gobiernos tienen un progreso. Habría que poner en la balanza qué tan malos resultados también hubieron, ¿no? Sin embargo, yo creo que la tarea de Calderón fue muy grande en el sentido de que él venía a recibir el gobierno de México de un presidente que tuvo muchos conflictos, incluso a nivel internacional y local, ¿no? Nosotros como ciudadanos creo que nunca lo aceptamos muy bien el presidente previo a Calderón. Entonces él tenía una tarea muy importante y como mencioné hace un momento en otra de las preguntas, México tiene problemas que resolver muy grandes y no es una tarea fácil. Entonces, muy seguramente Calderón y su gabinete tenían una estructura, planeado un beneficio o ciertos objetivos para México, para hacer que México mejore. Sin embargo, pues yo creo que de ahí para adelante, si fueron realmente alcanzados o no los objetivos, podría decir que no. Sin embargo, también hay cosas positivas, ¿no? Cosas positivas que muy seguramente no mejoraron o no hicieron que México fuera distinto, pero yo creo que sí hubieron cosas positivas. La siguiente pregunta es, ¿durante qué sexenio en México hubo progreso económico y social según su opinión? Híjole, esa sí es una pregunta difícil porque aquí estamos hablando, si nos enfocamos en la parte de lo que es el poder económico de un país como México, es muy difícil porque nosotros como ciudadanos o como personas que vivimos en México, que trabajamos para poder estar de alguna forma bien, siempre vemos pobreza, ¿no? Realmente nunca hemos dejado de ver que por un lado hay personas con un nivel socioeconómico muy elevado, pero también vemos personas de unos recursos muy bajos, ¿no? Entonces, si yo tuviera que escoger uno, probablemente tendría que pensar en Zedillo, en el presidente Zedillo, pero otra vez, al final, a lo mejor sus resultados fueron buenos, pero no fueron lo suficientemente buenos como para pensar en que sí hubo una mejora en la calidad de vida de los mexicanos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué piensas de los precandidatos a la presidencia en México en el 2018? Bueno, yo creo que los precandidatos que estamos esperando o que pensamos que van a ser los precandidatos para el siguiente proceso electoral no dejan de ser lo mismo. Realmente cada vez que vamos a las urnas a votar y somos convocados a la votación, hay diferentes puntos de vista para quienes vamos a votar, porque hay quien vota por el partido, hay quien vota porque le regalaron una cubeta con un poquito de jabón, hay quien vota por realmente la persona. Entonces yo creo que los precandidatos ahorita tienen mucho trabajo que hacer. Realmente, al menos desde mi punto de vista, no me convencería de alguno de los que son los más fuertes posibles candidatos.
Pero bueno, al final tenemos que votar, ¿no? Tenemos que votar y independientemente de que nosotros esperemos realmente candidatos fuertes en el sentido de que tengan buenas ideas, de que sean personas con una carrera o con una trayectoria importante en el país, que hable de ellos, una carrera que de ellos hable muy bien. Yo creo que tenemos que nosotros como ciudadanos tener, o deberíamos de hacer una elección al final, ¿no? Esa es nuestra tarea, ¿no? Que son buenos, no creo. Realmente no veo a alguien que sea un candidato a la presidencia que vaya a cambiar el país o que vaya a hacer a lo mejor no cambiarlo, pero al menos que establezca las bases para el cambio a futuro, que otra vez no va a ser de 6 años ni de 10. Pero bueno, al menos tendríamos que esperar o esperamos que hubiera alguien que muestre la capacidad de establecer las bases, ¿no? Para una mejora. Yo diría ni siquiera a mediano plazo, más bien a largo plazo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿considera correcto que Andrés Manuel López Obrador se vuelva a lanzar como candidato a la presidencia? Bueno, quisiera ahí contestar no tanto por mi opinión que tengo de él como persona, sino quisiera responder de una manera imparcial, en el sentido bueno, él ahora lo único que muestra es como que él está aferrado, ¿no? Él está totalmente aferrado, está enajenado a estar en el poder del gobierno de México. Ya bastantes problemas ha tenido el país por sus formas de aceptar los resultados finales. Él ha alegado muchas cosas cuando han sido presentados los resultados y las consecuencias han sido muy, pues digamos que de alguna manera muy adversas, ¿no? Para mucha gente, incluso si hablamos de la Ciudad de México, como ahora se llama, pues salieron muy afectados, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ya este señor lo único que tiene es una idea de estar aferrado a eso, pero realmente los resultados han demostrado que pues no puede ser un buen candidato, ¿no? Personalmente pienso que no es un buen candidato. De hecho, me daría miedo el saber que él estuviera otra vez en la contienda y mucho más miedo el saber que él llegara a ganar la presidencia, ¿no? Entonces, al final no lo veo bien, lo veo mal, pero bueno, hay que esperar lo que venga, ¿no? Y hay que elegir lo que nos pongan en la mesa, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de las acciones que ha realizado Enrique Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa? Bueno, ese es un caso que yo creo que más bien, sí, a lo mejor sí ha hecho actividades o sí ha hecho acciones, pero no con la idea o no buscando el resolver el problema, ¿no? Porque al contrario, a veces vemos que los reportes que hacen los diferentes equipos que están haciendo la investigación, en repetidas ocasiones vemos que ellos también están siendo controlados de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que más bien el presidente de México no quiere resolver el problema. No sé cuáles son las razones, probablemente no les convenga, pero yo creo que lo único que ha hecho el presidente es entorpecer la investigación y realmente no han querido resolver el tema, ¿no? Entonces, pues digamos que las acciones que él ha hecho desde mi punto de vista son no positivas, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué opina del apoyo de manifestantes alemanes al caso Ayotzinapa? Bueno, yo creo que ese es un tema mundial. El tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un tema mundial, no es un tema local. Entonces, en donde quiera que se pare el presidente, pues va a tener manifestaciones en contra de lo que se está haciendo en México, porque estamos hablando de 43 personas que al final nadie nos ha querido decir o nadie nos ha podido decir qué es lo que sucedió. Y bueno, eso es una falta a los derechos humanos muy grave, ¿no? Entonces, en donde quiera que el presidente se pare, en todos lados va a tener personas que se le van a poner enfrente y le van a gritar cosas, ¿no? Porque es, como dije hace un rato, es un tema mundial. Entonces, cuando vaya a Alemania va a tener problemas o va a tener manifestantes alemanes
cuando vaya a Japón va a ser lo mismo, entonces tiene realmente un problema el gobierno de México que resolver, porque en donde quiera que se pare, en ese lugar va a tener manifestaciones, ¿sí? Que le piden aclarar el tema, ¿no? Pues ya sería todo. Gracias por su tiempo. Gracias.